La venta tiene tres fases principales que engloban. No importa que sea venta transaccional, venta al consumidor final o venta a empresas, venta B2B, business to business. Esas tres fases es la primera, que es la prospección. Traducido es básicamente cómo encuentras clientes nuevos. La segunda es la persuasión de venta, que es donde tú haces tu presentación, sacas la información del cliente, utilizas lo que él te dijo, das tus valores agregados, tus diferenciales, tus beneficios y convences al cliente para que compre ese producto. Y la última es el cierre de ventas, donde ya cierras el negocio, pides el dinero, formalizas la compra y nos vamos para adelante. Todo se podrá manejar en uno solo, pero son actividades muy diferentes. Convengamos, independientemente de cuál sea tu target de cliente al que vas, la primera fase, que es la fase de la prospección, cómo obtener candidatos para que se conviertan en mis clientes, la puede hacer alguien que desconozca totalmente de ventas. Si tiene los fundamentos básicos del cliente al que tú vas a buscar y sus características y cualidades, con eso lo puede hacer. Al día de hoy, en redes sociales, lo más común es que tercerices, subcontrates externo a tu empresa esa captación de clientes, o que crees una infraestructura para que esos clientes te encuentren solos y se acerquen a ti solos. Eso es lo más eficiente, porque inviertes una vez y ya después solito es solamente mantenimiento y te está llegando continuamente una cantidad de candidatos, de prospectos, para que entres en la segunda fase, que es la persuasión. Muy sencillo, partimos desde entender a quién queremos atraer, nuestro producto, qué problema resuelve, y en base a eso, qué es lo que le interesa al cliente obtener al momento de adquirir nuestro producto o servicio. Si lo hacemos bien, con esos 4 elementos, podemos generar una campaña que puede ser desde una sola imagen, puede ser una lona, puede ser un video en redes sociales, que la gente lo vea, se conecte y se acerque. Publicidad pura y dura. Si lo hacemos bien, vamos a tener un flujo constante, ininterrumpido de candidatos. De hecho, el día de hoy, lo más común es que mucho emprendedor hace ese esfuerzo, subcontrata a un tercero, generan esa publicidad y les llegan cantidades gigantescas de prospectos. Ahora, que sean prospectos de calidad o no, ese es otro tema, porque muchas veces hacen publicidades, les llega mucho curioso, mucha persona que quiere obtener algo de información, pero no compran. Y no compran por una de 3 razones. Pasamos a la primera razón dentro de la fase 1, que es la prospección, que es la calidad de los prospectos que estás atrayendo. Básicamente, la calidad de prospectos que te van a llegar es directamente proporcional a qué tan buena calidad es el lead magnet que estás utilizando. Lead magnet es un término en inglés que se traduce como un imán de prospectos, de leads, que un lead es un prospecto con posibilidades reales de que te compren. La calidad de ese atractor, de ese magneto de posibles clientes, va a ser directamente proporcional a la calidad de gente que te contacte. Por ejemplo, en redes sociales, si tú sacas una publicidad y pones un lead magnet muy potente que sea alineado al tipo de cliente que tú buscas, con sus cualidades, sus características y al beneficio que quieren obtener cuando compren tu producto o servicio, eso hace que muchos te lleguen ya prácticamente para comprarte. Pero si tú pones algo genérico y no consideras para quién va y lo sacas así al mundo, te van a llegar un montón de gente que pregunta, pero que no compra nada. Ese es el primer problema de cuando tienes una masa que no tienes un buen lead magnet. El segundo problema, que también es muy común, y eso ya te mueve a la segunda fase, es que no tienes un proceso de cualificación. ¿Qué es cualificación? Es identificar en el primer contacto, en las primeras interacciones que tienes con ese candidato, ese prospecto, si realmente tiene el potencial para comprarte. Básicamente es juntar 2 cosas. Una, el estado en el cual se encuentra ese candidato.
ese prospecto. Hay 5 tipos de personas que se te van a acercar cuando tú lanzas una publicidad. Un curioso, un candidato, un prospecto, un lead o un cliente. El cliente es alguien que ya te compró antes. Ya te compró, ya tiene confianza, ya sabe que eres tú, se acerca. El otro es un curioso. Le gustó, le llamó la atención la publicidad que pusieron y solamente para satisfacer su curiosidad se acerca, toca la puerta y pregunta. El otro es un prospecto, es alguien que sí realmente necesita lo que tú ofreces, ya sea un producto o un servicio. Entonces, esas personas que se acercan ya tienen posibilidades, a lo mejor no en este momento, pero sí en un futuro cercano de comprarte. El otro es un lead. Un lead es alguien que además que sí tiene lo que tu producto o servicio resuelve, tiene dinero y ya está buscando solucionarlo. Y tú tienes que identificar en la primera interacción qué tipo es de estos 5. Luego después es ya en esa interacción separar al curioso, satisfacer su curiosidad y no perder tiempo. Por eso es que funcionan muy bien los embudos de ventas. Los embudos de ventas es voy quitando gente y solamente me quedo con los que ya están preparados para comprar, con los que son clientes que antes me compraron y me pueden volver a comprar ahora porque es 5 veces más fácil que me compren, y con los que son leads, los que tienen el problema que resuelve mi producto o servicio, tienen el dinero para pagar mi producto o servicio y además ya están buscando comprar algo similar a lo que yo vendo, mi producto o servicio. Entonces, quitamos todos los demás, vamos cerrando el embudo y solamente nos concentramos en ellos para ya hacer una interacción directa. El día de hoy hay herramientas como WhatsApp Business, como el chatbot de Messenger, o simplemente tú tienes respuestas automáticas para los clientes, donde ellos van eligiendo opciones y en base a lo que te respondan, tú vas quitando a la paja y te quedas solamente con los buenos. Esa es la segunda, donde tú no estás haciendo esa cualificación, por lo cual le das el tratamiento a todos igual y te dedicas a estar conteste y pierdes mucho tiempo, y en lugar de dedicarte a los que sí te van a comprar, se pierden en ese mar de respuestas, no le das continuidad y los pierdes. El tercero y el más importante, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es de ese proceso, de la segunda fase de persuasión de venta, donde yo ya sé que tú sí tienes posibilidades reales de comprar, ya dejo a los terceros y eso sí lo tiene que hacer alguien interno. Si es un producto de consumo masivo, un commodity que es de valor bajo, que no tiene mucha especialización, se puede seguir haciendo de forma automática, con un e-commerce, con preguntas y respuestas muy sencillas, y prácticamente el cliente se despacha solo. Pero cuando empieza a tornar complejidad el producto, cuando el valor de adquisición empieza a subir, ya tiene que interactuar un vendedor. Traducido, dependiendo del producto que tú vendas, producto o servicio, si tu producto es menor a $10, si tu producto es muy sencillo, no necesita realmente, no tiene complejidad para usarse, el producto se explica por sí solo. Si el producto es de conocimiento masivo y lo pueden encontrar en varios lados, no necesitas un vendedor. Necesitas alguien que atienda al cliente, alguien que asista al cliente. En la fase final, ya cuando llegas al cierre de venta, ahí sí, esa persona que atiende, esa persona que asiste, sí se transforma en un vendedor. Pero antes de eso, él está solamente para ser un facilitador de la venta, para atender al cliente. Recuerda, atender no es vender. En esas fases, cuando tienes ese tipo de producto en la prospección y en la persuasión, el producto y la publicidad lo hacen solos. Tú necesitas a alguien que atienda. Caso muy típico como en centros comerciales. No puede ir un cliente avanzando en el centro comercial y en cada departamento encontrarse a alguien que le esté intentando vender, porque ese cliente lo van a correr por su insistencia del centro comercial y no regresa a ese centro comercial. Lo que necesita es gente que lo asista para que, si él tiene una complicación, pueda acceder a alguien que le facilite la compra, pero realmente el cliente por sí solo decide su compra.
Caso similar como en los bazares que venden ropa. En los bazares que venden ropa tienes facilitadores, gente que atiende al cliente, que le acerca la talla que necesita, que le ayuda con ciertas dudas, preguntas, pero que per se en esa intervención no vende. ¿Cuándo venden? Cuando tienes ese tipo de productos, un vendedor, cuando ya llega la fase de cierre. Cuando ya pasaste de la persuasión al cierre, en ese inter, la fase final de persuasión y el inicio del cierre, ahí es cuando empieza la venta. Cuando esa persona que era un facilitador ahora se convierte en un vendedor y se le llaman vendedores cerradores. Vendedores que toman al cliente, muchas veces son personas específicas a las cuales esos facilitadores les llevan al cliente y ellos retoman la conversación y cierran la venta. Su día a día es cerrar la venta. ¿Qué es lo que hacen? 3 actividades sencillas. Lograr que tome el compromiso de compra ya en ese momento en este lugar. Segundo, desarma objeciones de ventas que se puedan presentar. Y tercero, aumenta el ticket promedio. El primero es relativamente sencillo. Cuando el facilitador acerca al cerrador a ese cliente, él ya trae la idea de comprar. De hecho, ya trae ropa seleccionada, artículos seleccionados, algo ya en mano que solamente tiene algunas dudas. Entonces, él retoma la información antes de que lo suelte el facilitador y su primera labor es hacer preguntas para entender si es que existe alguna duda, si es que hay alguna preocupación. Básicamente, obtener las objeciones del cliente. ¿Qué es una objeción de ventas? Son todos esos argumentos, razones, motivos que te da el cliente para no comprar en ese momento. Entonces, él obtiene eso y empieza a manejarlos. Primera cosa que hace es los identifica. Hay diferentes tipos. Desecha las que son ficticias. Trata las que son reales y dentro de las que son reales, mueve las que se pueden desarmar, que solamente es una cuestión de percepción o un mal entendimiento del valor per se del conjunto y se dedica, si es que es posible, a negociar las que son situaciones o circunstancias del cliente. Ya que desarmó eso, se lo lleva, en dado caso que no haya negociación, se lo lleva directamente al cierre. Ve indicios de cierre, induce el cierre, aplica técnicas de cierre para el compromiso y lo lleva a pagar. Y en el momento en que ya está pagando, ahí aumenta el ticket promedio. ¿Cómo? Vendiéndole productos complementarios, tratando de que compre un producto superior o sacando compromisos, ya sea de referidos o de compras futuras con incentivos, etcétera. Dependiendo cómo lo manejen, puede utilizar varias técnicas, pero su función termina después de que el cliente pagó y recibió su equipo, ya sea el artículo o el servicio. Básicamente eso es lo que hace. Y ahí se cierra esa tercera fase con la postventa, que ya depende mucho. Hay muchas empresas que no la hacen. Los que son de productos sencillos, commodity, se olvidan del cliente. Y los que son ya de productos complejos, su principal nicho, su principal semillero de nuevas ventas es de todos esos clientes que ya les compraron. Y se vuelve una venta relacional y en base a la relación que tienen, siguen comprando. De hecho, el objetivo de los vendedores que ya están en esa fase es vender a largo plazo. Están cerrando esta venta, pero pensando en la siguiente venta que pueden hacer con ese cliente o la siguiente compra que ese cliente les puede hacer. Todo esto en el mundo transaccional, donde vendo yo a consumidor final. Las cosas cambian cuando estás vendiéndole a empresas. Cuando estás vendiéndole a empresas, cambia la dinámica. La prospección puede ser que la haga un vendedor, pero casi siempre la tercerizas, la sacas, ya sea con publicidad en la web, con redes sociales
o subcontratas a una agencia para que ellos te alimenten de esos prospectos. Hay muchas empresas donde tienen un departamento, una división directamente ligada a marketing que se encarga de encontrar prospectos, candidatos, para que tú les puedas vender. Después, en la segunda fase, que es la persuasión de ventas, ahí sí, desde el arranque entra el vendedor haciendo toda una exploración, entendiendo cuáles son las necesidades del cliente y siempre con la visión, si el producto es complejo y de una inversión mayor, de fundamentar una relación comercial desde el principio. Ahí ya no es como con el consumidor final, donde quieres transacción tras transacción, transacción, cerrar por cerrar. No, los vendedores que tienen ese perfil en una venta a empresas, venden una vez y nunca más devuelven a vender a la empresa y rapidito se acaban el mercado al que le pueden vender. Entonces, tú lo que necesitas es gente que haga relaciones de ventas. Entonces, desde el principio le invierten mucho tiempo al conocimiento del cliente, a la relación, a la confianza que debe de haber. Y después de ahí ya presentan una solución donde todavía estamos en la fase de persuasión en base específicamente a lo que el cliente necesita. Da una solución. Y ya una vez que está la solución, ya entra a la fase de cierre. Y en la fase de cierre, cuando tú le vendes a una empresa, ya no tienes que convencer a una sola persona. Ya tienes que convencer 3, 5, 10, 15, 12, dependiendo del tamaño del cliente que tú tengas. Y muchos de ellos puede ser que ni siquiera estén en el país donde tú estás. Entonces, es bien importante que identifiquen esa fase de persuasión de ventas, tanto dónde inicia y dónde acaba, y que la ejecuten y luego después vayan al cierre. Cuando ya vas al cierre, ahí sí o sí llegas al tema de la negociación. Desarmas las objeciones y te vas a negociar varias cosas. Y hay veces que no solamente es una negociación, son varias rondas de negociación. Por lo menos 2, 3 es lo más común. Hay veces que llega a irse hasta 5. Y en cada uno de los stands tienes que tratar de que no quemes todo tu potencial porque viene el siguiente. Y hay veces que se cae el negocio solamente porque no se diste. Porque el incentivo principal, aquí aparece una figura muy importante que es el comprador profesional. Su incentivo es bajarte el precio, obtener más beneficios. Y si no tiene más beneficios o te baja el precio, hay veces que no te deja avanzar. Aunque tú seas la mejor propuesta, solamente por el hecho de los incentivos. Y ya por último viene el tema de la postventa. Es importante que entendamos estas 3 fases y que nosotros analicemos nuestra caída de ventas o nuestra estrategia para subir las ventas, en cuál de estas 3 fases va a estar enfocada. Tú puedes hacer una estrategia y casi la mayoría lo hace de, ok, se me cayeron las ventas, quiero subir las ventas, tengo una de 3 opciones. O me voy a hacer nuevos clientes y por ende con más clientes mis ventas suben. 2, me concentro en los clientes que ya tengo, pero lo que busco es que ese cliente me compre más a través de aumentar las oportunidades que siembro con cada uno de esos clientes. O la tercera es aumento mi efectividad con las oportunidades que yo tengo para que más oportunidades que me lleguen se cierren, más oportunidades me compren y con eso subo mis ventas. Cualquiera de esas 3 funciona. La gran mayoría quiere hacer las 3 a la vez. Y lo que desconoce el vendedor novato es que si haces las 3 a la vez, hay un dicho que es muy bien dicho, que el que mucho abarca, poco apriete. Entonces se dispersan porque son actividades diferentes de 3 fases diferentes. Casi siempre se recomienda, si tú vas a aplicar las 3, en el primer semestre del año, aplicar la fase 1, que es aumentar clientes. Hay una estrategia para hacerlo. Hay que apuntalar tus clientes actuales antes de salir a buscar nuevos clientes. Hay que ser muy específico qué nuevos clientes vamos a traer. No solamente meter nuevos clientes por traer nuevos clientes, porque luego esos clientes que traes quitan
lo que te compraban los otros y lo único que haces es que estos me compraban, les meto nuevos y en lugar de comprarme más, me siguen comprando lo mismo porque este me compra menos y este no logra subir más de lo que este compraba. Y entonces tengo una carga operativa al doble, pero vendiendo lo mismo. Ahí necesitas una estrategia específica para que no te pase eso. Después, entre el segundo trimestre y el tercer trimestre del año, se recomienda que nosotros le metamos mucho énfasis a la segunda alternativa, que es más oportunidades ganadas con los mismos clientes. Ahí tú puedes hacer lanzamientos de productos, puedes meter productos complementarios, puedes ayudar y hacer estrategias con tus mayoristas para que ellos puedan vender más y por ende te compren más. Puedes dar promociones, incentivos, etcétera. ¿Por qué no en el primer trimestre? Porque casi siempre el primer trimestre tus clientes mayoristas también van a estar enfocados en hacer nuevos clientes. Entonces, casi siempre el primer trimestre se aboca a capacitaciones, entrenamientos, prospecciones y acercamientos. Y después viene la última opción, que es mejorar tu efectividad. En términos de ventas se llama incrementar tu hit rate. Es un término en inglés que se refiere a qué tanto de lo que te llega termina siendo una venta. Si me llegan 10, de esos 10, ¿cuántos me compraron? Si de esos 10 me compró uno, es un 10% de hit rate, 10% de efectividad. Entonces yo lo que quiero es por lo menos duplicarlo. Que de esos 10 que me lleguen, me compren por lo menos 2. Entonces subo un 10% de efectividad, me compran el doble. Eso depende mucho de 3 factores. 1, tu sistema de ventas, tu proceso de ventas. 2, tu seguimiento de cotizaciones. ¿Qué también lo haces? Y de ahí, cómo manejas las objeciones que salen a raíz de las cotizaciones. Tanto cómo manejas eso, como cómo manejas tu negociación. Y el tercero, tus técnicas de cierre de ventas, donde se incluye el sentido de urgencia, el valor agregado, incentivos futuros, etcétera. Entonces, apliquen una de las 3, háganlo con conciencia. Esto no quiere decir que no busques clientes nuevos en esta época, que estamos en el último trimestre del año. Puede ser un buen momento, siempre y cuando ya tengas controlados tus números. Si todavía estás peleando por aumentar tu número del cierre antes de que acabe el año, ponerte a buscar desde este momento nuevos clientes te va a distraer de esa actividad. Pero también es una realidad que mientras más tardes en empezar ese proceso, más tarde te van a llegar, porque recuerden que el tema de las ventas es un tema de siembra y cosecha. No es salgo hoy y hoy mismo estoy cosechando. Salvo contadas excepciones, casi siempre sales hoy y puede ser que hasta la otra semana, hasta el otro mes, o hay veces que hasta el otro año empiezan a comprar. Depende mucho de tu actividad. ¿Por qué? Por temas de confianza, por temas de convencimiento, por temas de alcance de tomadores de decisión, etcétera. Entonces, si tú ya tienes más o menos controlados tus números, es el mejor momento para iniciar esos trabajos de prospección, si es que tú los haces, o si no, para empezar a tener el acercamiento con ese tercero que te va a hacer esa labor para que te traiga esos candidatos. Síganme para aprender más de ventas. Nos vemos en la próxima.